Y después de pues esta cantidad de filtraciones que hemos visto en los últimos días, le agradezco mucho a Felipe Calderón, expresidente de México, que tome la llamada de la segunda de Imagen Informativa. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Francisco, buenas tardes, mucho gusto. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, Felipe. Pues bueno, te implican ahí en la venta de etanol, en esta denuncia de Emilio Lozoya, y pues yo sé cuál ha sido tu postura, he leído tus twitters en el sentido de que esto es una venganza, y me queda claro que sí te la trae cantada desde siempre el presidente de la República en estos momentos. ¿Tienes miedo de esta venganza, Felipe? No, la verdad es que no hay caso, Francisco, tú eres abogado y no hay caso, ni siquiera hay específicamente un delito, pero sí ganas de utilizar la justicia para efectos de persecución política, pero no tengo preocupación de eso. Me preocupa efectivamente que México tenga un presidente que en la peor debacle económica, sanitaria, ambiental incluso y de seguridad que ha tenido México en décadas, esté obsesionado con lo que él llama adversarios políticos y pensando únicamente en el modo elecciones 2021. Pero fuera de eso no hay nada. El caso de Etileno 21 es un caso de política pública que en su momento estuvo decidido con mucho cuidado, que fue analizado y escrutado por gente muy conocedora, de gran capacidad económica, como fueron pues, los directores de Pemex, Jesús Reyes Heroles y Juan José Suárez Coppel, por secretarios de Energía como Georgina Gessel o José Mido o Jordi Herrera, y que analizaron los casos con mucho cuidado, ¿no? Era un proyecto además exitoso porque permitió hacer la construcción de la planta petroquímica más grande de América Latina o Iberoamérica incluso, que generó más de 15,000 empleos en su construcción, que tiene 3,000 empleos activos, que cambió el déficit que tenía México en productos vinculados al plástico, a toda la cadena de polietileno, y que fue exitoso y que además tuvo utilidades mientras Pemex fue capaz de producir etano. Ahora lo que ha pasado es que Pemex desde el sexenio pasado, precisamente con Lozoya, pues se dedicó a malinvertir, a comprar aviones ejecutivos, plantas de fertilizantes que no servían, tanto de la de Fertinal como la de agronitrogenados, a mucha corrupción. No se invirtió suficientemente en petróleo y gas, en exploración y producción. En este sexenio que lleva para 2 años, tampoco se ha hecho porque han tirado el dinero en el tema de Dos Bocas y otros, y Pemex no produce petróleo y gas suficiente, es decir, no está siendo capaz de cumplir, de honrar sus compromisos, y lo que era un negocio rentable, pues se ha convertido en una pérdida, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente que no hay ninguna preocupación de eso. La cuestión de política pública estuvo bien decidida, pero por lo que tú dices, Francisco, el manejo, las filtraciones, el rompimiento del debido proceso legal, el constante esfuerzo del presidente de la República en persona por sesgar la opinión pública, por preindicar culpables, por dar indicaciones al fiscal, por preorientar la opinión de los jueces, pues es realmente deplorable y solo se explica, en mi caso, no hablo por los demás, como una venganza política. Y Felipe, a mí hay otra de las cosas que me preocupan y tú lo estás marcando, aceptando sin conceder que tuvieras alguna participación, y lo digo claramente, aceptando sin conceder. Pues bueno, ¿dónde está el nexo causal? ¿Dónde están las pruebas? Y además de todo, no solamente en el caso de lo que dice este señor de ti, sino también en todos los demás. Me parece que con este nuevo sistema garantista se está poniendo en riesgo el que si alguien verdaderamente recibió estos sobornos, si alguien actuó mal, pues está poniendo en peligro la sentencia condenatoria, ¿no? Bueno, definitivamente porque se está desvirtuando los medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, el video ese, pues el haberlo dado a conocer por fuera del proceso, pues estrictamente ya le resta valor probatorio. La propia denuncia y las acusaciones también, en fin. Pero en mi caso, Francisco, ni siquiera me acusan de recibir dinero. Es decir, solo faltaba, ¿no? Pero a mí ni siquiera me acusan de recibir dinero, nada. Me acusan de ser presidente y decidir sobre un proyecto que generó miles de empleos. Pero si a proyectos que le causan daño al erario vamos, pues mejor hablemos de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que le causó un daño presupuestal de 120,000 millones de pesos a los mexicanos, y daño a la economía, pues calcula BBVA, si mal no recuerdo, un daño de 2 puntos del PIB, una cosa colosal, por un capricho personalísimo, en el caso de otro, pues no. Pero además, como tú dices, están desvirtuando el proceso, lo cual refuerza esa conclusión, Francisco. No les interesa la justicia, les interesa al presidente de las elecciones, y en mi caso, además,
le interesa la revancha, le interesa la persecución. Fíjate qué coincidencia que hoy publican esta sanción que inhabilita para recibir cualquier publicidad a la revista Nexos. Es decir, estamos ya en un caso preocupante de autoritarismo que México no había visto, pues yo creo que en 50 años. Ahora, y precisamente por eso te digo que si tienes miedo, y no me refiero a que tengas miedo de haber cometido algún ilícito, sino de que se busque y se siga buscando. No, yo al contrario, estoy absolutamente tranquilo. Incluso en ese contexto, sé de qué se trata, conozco a López Obrador desde hace mucho tiempo, y lo que él tiene, pues es pues algo ahí, un rencor, una amargura, una cosa muy, muy personal. Quizás sí haya que preocuparse de eso, pero además yo estoy tranquilo, aquí estoy en tu casa donde siempre he vivido, Gracias, Felipe. y pues bueno, la verdad ¿no? Sí, desde luego me interesa que se entiende muy bien ese tema de Tileno, ¿no? El presidente dice que se otorgó un descuento. La verdad es que el descuento fue o la diferencia más bien con respecto al precio de Texas, pues es lo que valía el gas y el etano en esa región. En general la gente que está vinculada a energía sabe que el precio del gas y sus compuestos, entre otros el etano, es más bajo en donde se produce, digamos, a boca de pozo, que donde se vende en su destino final, que en este caso es el mercado de Texas, ¿no? Uh-huh. Por una razón muy sencilla, pues vale menos donde se produce que en lo que se transporta y se vende lejos. Y así era durante décadas, y así fueron los contratos de Pemex con la cadena de petroquímica mucho tiempo y con varios consumidores, ¿no? La verdad es que, y además qué bueno que así era, porque eso permitió que a la hora de atraer inversión al sector petroquímico, que no se había podido hacer ni con Cedillo ni con Fox, lo logramos hacer porque en la licitación sale este precio que efectivamente es, como marcaba el mercado entonces, abajo del precio de Texas. Dice el presidente que se hubiera vendido igual o más caro que en Texas y que en Trinidad y Tobago, o que en Arabia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues nadie se hubiera venido a invertir a México. Si México está vendiendo el etano más caro que en el extranjero, pues las empresas petroquímicas se hubieran ido a Trinidad y Tobago, o Venezuela, o Texas, o Arabia, ¿no? Uh-huh. Pero no se trataba de que vinieran aquí, vinieron y concursaron, y se le asignó ese contrato transparentemente a las empresas que ofrecieron el mejor precio a Pemex. ¿Qué pasa? Pues que ahora Pemex ya no produce, y ese es el problema, no el contrato, ¿no? Si tienes una tortillería y estás obligado, haces un contrato a venderle 1 kilo de tortillas diario a cada uno de tus vecinos, mientras produzcas tortillas va a ser un buen negocio para ti, tienes la venta segura. Pero si un Claro. día te da flojera, no vas a la tortillería o no compras el nixtamal, no le inviertes y ya no produces tortillas, pues tienes que entregar tu kilo diario y te va a tocar ir al súper a comprarlas y entonces sí vas a perder porque ya no son tuyas, ¿no? ¿Qué es Claro. lo que está pasando ahí? No es un tema ni siquiera, es decir, es un tema de política pública, es un tema administrativo, digamos, con funcionarios que lo vieron con mucho seguimiento y que está incluso lejos del propio ámbito de decisión presidencial, ¿no? Uh-huh. Pero aquí se trata de ver cómo embarran, cómo acusan, cómo atoran, y eso es lo que no se vale, Paco. Felipe, en el caso del video, ya dejemos el asunto jurídico y vamos a verlo desde el asunto político. En el caso del video en el que se ve a Gutiérrez y se ve a Carabeo recibir esta cantidad de dinero, ¿te parece de la misma gravedad en su momento de Ahumada y de Bejarano? Pues honestamente sí es una cosa muy desagradable, muy incómoda, que tiene que ser aclarada, ¿no? Y ahí sí, los responsables o los vinculados a este caso, pues tienen que dar la cara y actuar como a su derecho corresponda, y que si hay algo que los incrimine, pues adelante, ¿no? Pero pero insisto, digo, eso es grave. Bueno, hay otro punto, este es el punto que interesante. La verdad, hemos visto muchos videos de dinero que se dan a gente pues cercana a López Obrador. Bejarano es uno, pero yo me acuerdo también de una diputada de Veracruz o algo así que también recibía Uh-huh. dinero, muy cercana a López Obrador, y ahora sí que pues pues todos son delicados, ¿no? Claro. Con un matiz, ¿no? Bueno, el presidente mismo se jacta de que no usa cuentas bancarias, que toda su vida ha sido en efectivo. Pues ahora sí que de dónde se armó de mulas Pedro, ¿no? Oye, Felipe, tú conoces muy bien, algunos de ellos trabajaron contigo, algunos de los legisladores que fueron implicados. ¿Tú crees que alguno de ellos haya recibido ese dinero?
Mira, yo no quisiera especular, Francisco, se me hace tan delicado. Sí. Lo que sí creo es, lo que están alegando algunos de ellos, no tenían que convencerlos para votar la reforma energética, pues sí era una causa por la que se peleaba genuinamente, pues porque muchos creíamos que yo sigo a la fecha no creyendo, asegurando que es una reforma indispensable para México. Y esto está en el trasfondo de esto, Paco. El presidente cree que hay que revertir eso, cree que las empresas solo deben ser de Pemex. Su coraje con el Trinalo 21 es que es capital privado, porque tantas o más pérdidas tiene Pemex con Petroquímica, muchísimos más, pero como es del dinero de Pemex, bueno, en cambio aquí se logró una inversión de miles de millones de dólares sin que Pemex tuviera que invertir un centavo, pero su coraje es contra el sector privado, su coraje es contra cualquier cosa que huela a extranjero, lo cual es una tragedia, porque México está urgido de inversión privada en el sector energético, incluso inversión privada en renovables, que también le tiene una tirria terrible. Yo, incluso como están las cosas, yo preferiría no que se dieran subsidios o estímulos a renovables, sino que no se subsidiara, digamos, a la industria de combustibles fósiles, ni al gas, ni al petróleo, para que el propio mercado ahí sí fuera diciendo que es lo más rentable y competitivo, pero esa es otra historia, ¿no? Claro. Pero insisto, son temas discutibles de política pública que deben quedarse en ese ámbito. Pero tú no meterías las manos al fuego, porque es muy delicado, como bien lo dices. No, la verdad es que yo estoy en mi asunto, Paco, que esta denuncia además tiene de chile dulce y manteca, ¿no? Es una tutti frutti. ¿Cuál es el hilo conductor de las acusaciones de Lozoya? Lo único que marca una coincidencia es que en general varios de los mencionados somos lo que el presidente mismo llama sus adversarios. Yo en mi caso, que no estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que hace, lo señalo, lo afirmo, ese es el hilo conductor de todos, por lo que me lleva también a reafirmar que la denuncia fue hecha a gusto, a pedido del propio gobierno, ¿no? Por eso yo decía esta mañana en un mensaje, en un tuit, oiga, ¿usted a quién acusa? Pues a quien usted diga, señor presidente, ¿no? A quien usted indique. Y así le fueron diciendo, ahora este, y ahora este, y ahora este. Oye, Fíjate que el primer día que salió una nota de proceso, una filtración también del gobierno, ni siquiera se me mencionaba, o sea, el procurador sale a decir del tema de Tireno, pero no se mencionaba. El propio presidente sale a decir que me acusan a mí y otros expresidentes, y entonces tratan de componer la cosa, y esta denuncia que se filtró ayer está presentada después de la conferencia mañanera donde el presidente dijo eso. Y cuando el presidente dijo, ay, que se vea el video, curiosamente aparece el video. Sí. Y que se conozca la denuncia, curiosamente aparece la denuncia. Es una tragedia que la justicia esté subordinada a la narrativa político-electoral del presidente. Y yo creo que eso va a incidir de forma importantísima en la elección del próximo año, ¿no? Y creo que también el trasfondo no se puede dejar de lado, ¿no? No, pues si hay corrupción hay que castigarla, empezando por la de Lozoya, Francisco. Pues el que está señalado internacionalmente es él. En Brasil, en Nueva York, en todas partes, Braskem o Odebrecht dicen, nosotros le dimos dinero a Lozoya y nos lo dimos para la campaña de Peña. Eso está probadísimo, pero... ¿Y crees que le alcance, que alcance esto a Peña, Felipe? Pues no lo sé, y tampoco quisiera especular, Francisco, pero lo que sí digo es que la mención internacional, el señalamiento de Odebrecht es ahí, en el lado de Lozoya, y aquí quieren estirar el chicle con tal de sacar raja política y no se vale. Y luego peor, ¿no? Ya la estrategia es muy clara, luego vendrá ese tema de la consulta de si se juzga a los expresidentes. Perdóname, no estamos en el circo romano, ni nuestro presidente es un Nerón que le divierte mucho a ver qué dice el pueblo, y con su dedito hacia arriba o hacia abajo va a decidir la muerte, la vida de las víctimas. Pues está muy equivocado. Felipe, este es un Estado de Derecho. Nos corta desgraciadamente la computadora, pero te agradezco mucho esta entrevista. Al contrario, Paco. Y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Paco. Adiós. Gracias. Felipe Calderón, expresidente de México.